¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este sábado 20 de junio, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. En este sábado estamos recordando el Inmaculado Corazón de María. Así pues, comenzamos escuchando la lectura del segundo libro de las Crónicas. Después de la muerte del sacerdote Jehoiada, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: Esto dice el Señor Dios: ¿por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso, han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra él y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoiada y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir: que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoiada y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy queridos hermanos, solo un aspecto de la gran riqueza de este segundo libro de las Crónicas. Por un lado, recordar siempre este aspecto fundamental de nuestra propia fe desde la alianza que Dios pactó con el pueblo en el Sinaí. Lo único que le pide Dios al pueblo es que sea fiel a sus mandamientos. Y en este pasaje del libro de las Crónicas volvemos a escucharlo, la fidelidad. ¿Qué implica la fidelidad, muy queridos hermanos? En primer lugar, implica creerle a Dios. Seamos fieles a la palabra de Dios. Creámosle a Él, creamos en la acción de Dios. En segundo lugar, muy queridos hermanos, implica una constancia, una permanente vigilancia. Implica no dejarnos llevar por una serie de tentaciones que pueden venir, como escuchábamos que le sucedió al rey el día de hoy. Se dejó impactar por los regalos, se dejó impactar por una serie de situaciones ante las cuales él decidió abandonar la fidelidad a Dios y el culto que debía darle a Dios. Y en tercer lugar, muy queridos hermanos, implica justamente esa constancia. Esa vigilancia nos lleva a mantener la constancia en la fidelidad que le debemos a Dios. No olvidemos que son necesarias esas cosas, entre otras muchas, sin duda alguna, pero estas tres mantengámoslas. Vuelvo a repetirlo, la fidelidad que Dios pide implica creer en su palabra, implica vigilancia permanente e implica una constancia para no abandonar este camino que el Señor nos ha señalado. Y por otro lado, hermanos, escuchemos el Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca.
Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, como señalaba, celebramos la fiesta del corazón inmaculado de María. Esta realidad inmaculado, sin mancha. El corazón sin mancha, ¿qué significará, muy queridos hermanos? Entre otras cosas, sin duda alguna, el hecho de que el corazón de la Virgen María no tuvo otro sentimiento sino el de la fidelidad a Dios. En su corazón no entró otra tentación, no entró otro amor que el de mantener a Dios en sí misma, de tener fe en Él, de confiar en Él, de mantener esa vigilancia permanente en la fe en Dios. El corazón inmaculado, sin duda alguna, nos invita también a nosotros a mantenerlo sin mancha. Y esa mancha viene justamente de cuando dejamos que la tentación invada nuestro corazón, de cuando dejamos que otros amores posean nuestro corazón. Y esos amores significan tener otros ídolos, tener otras tendencias, desconfiar de la presencia de Dios e irnos tras otros ídolos. Esa es una de las realidades principales por las cuales a veces, incluso, muy queridos hermanos, nuestra fe no surte el efecto que nosotros quisiéramos sobre nosotros, porque nuestro corazón está dividido, porque no le creemos a Dios, porque no confiamos en Él, porque nuestro corazón anda en una cosa, anda en otra cosa. El día de hoy es de una secta, el día de mañana es católico, el día de pasado mañana es de alguna otra religión. Hermanos, mantengamos la constancia y la fidelidad inmaculado, que nuestro corazón se mantenga sin mancha. Y esa mancha, el día de hoy los invito, entre cada una de las reflexiones que ustedes puedan hacer, que se mantenga en la fe, inmaculado en la fe, que no decaiga nuestra confianza en Dios, y encomendándonos siempre a la protección maternal de nuestra Madre la Virgen María. Les deseo, hermanos, que todos tengan un buen día.